Quiero que platiquemos acerca de traer discípulos a Jesús o traer personas que sean discípulos del Señor. Diga conmigo, discípulos. Discípulo es el que quiere ser como su maestro, no solamente quiere, sino que busca ser como su maestro. El Señor Jesús lo escuchaban multitudes, miles se le ponían enfrente para escuchar la palabra. Muchos fueron bendecidos con su ministerio, muchos recibieron milagros, pero pocos discípulos tenía. Discípulos es aquel que quiere ser como su maestro, el que quiere aprender de su maestro, el que se expone a una enseñanza de parte de su maestro, y el maestro es nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, él dice que él es la voz que clama en el desierto. Él reconoce quién es él. Diga conmigo, reconocer quién es uno. Porque cuando yo reconozco quién soy, voy a entender para qué Dios me envió a la tierra, voy a entender cuál es mi función. En el caso de Juan el Bautista, señalar al Cristo, señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era su trabajo de él. Él al hacer esa función estaba cumpliendo el propósito de Dios sobre su vida. Y nosotros, uno de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas es ese: traer discípulos o traer personas al Señor Jesús que vengan a ser discípulos del Señor Jesús. En el versículo 35, Juan el Bautista dice que estaba ahí Juan el Bautista ese día, al siguiente día, estaba con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces Juan el Bautista está señalando a Jesús como el Cordero de Dios, está haciendo un señalamiento. Y están sus discípulos ahí. Diga conmigo, discípulos de Juan. Pero los discípulos de Juan, ellos van a reaccionar de una manera que en el caso de Juan obviamente se gozó. Porque al ver que sus discípulos siguen al Señor Jesús, no se enojó porque dijo: bueno, ¿qué no son mis discípulos? ¿Por qué se van con otro maestro? ¿Por qué se van con otro pastor? ¿Por qué salen de aquí si yo los he estado enseñando? Juan el Bautista empezó miró que era su función en el reino de Dios. Era su función señalar al Cordero. Y por eso dice el versículo 37 que los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces, discípulos que oyen a Juan y siguen a Jesús. Por eso es importante cómo hablo, qué palabras uso. En este contexto, Juan el Bautista no tiene discípulos. Perdón, el Señor Jesús no tiene discípulos todavía. Todavía es una persona ordinaria. Lo extraordinario en él, obviamente que había sido engendrado por Dios, pero lo extraordinario hasta ese tiempo en su ministerio era que fue el bautismo de Juan y que Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese es. Y entonces Juan el Bautista lo señala y habla bien de él. Está diciendo: es el Cordero de Dios. Está diciendo: es un siervo de Dios. Está diciendo: tiene un ministerio por delante. Está diciendo: tiene una obra de Dios, morir por la humanidad. Tiene una obra de Dios por delante de él. Y entonces los discípulos siguen al Señor Jesús. Versículo 38 dice que Jesús se volvió, viendo que le seguían, y les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro. Recuerde que el Señor Jesús todavía no era un predicador, todavía no era un ministerio público. Pero por eso la importancia de cómo hablo del Señor Jesús, de cómo hablo. Si yo hablo mal de una persona, la gente que me escuche lo va a mirar mal. Si yo hablo mal de un pastor, la gente lo va a empezar a mirar mal. Va a decir: no, ese hombre no es de Dios. Pero como Juan el Bautista habló bien del Señor Jesús, él dijo: él es el Cordero de Dios. Él es un maestro, no parece todavía, porque todavía no lo hemos mirado predicar, todavía no lo hemos mirado que haga milagros. Sin embargo, él es un maestro. Y sus discípulos escucharon eso. Ellos escucharon que su maestro Juan el Bautista les dijo que Jesús era un maestro.
Y por eso le dicen rabí, que quiere decir obviamente maestro en las cosas de Dios, porque para ellos los maestros obviamente eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés, los que se habían preparado, los escribas que se encargaban de interpretar los manuscritos hebreos. Y ellos miran al Señor Jesús como un maestro, no por otra cosa, excepto por a quién oyeron. Diga conmigo, a quién oyeron. O sea, mucha gente va a conocer a los demás a través de tus palabras. Si tú hablas bien de ellos, van a decir, esa persona es buena persona. ¿Por qué? Porque hay un hermano en la iglesia que siempre me habla bien de él. Pero si le hablas mal de la persona, van a decir, es una mala persona. ¿Qué te hizo? Nada. ¿Y por qué dices que es malo? Es que hay un hermano ahí de la iglesia que siempre habla mal de él. Y entonces depende cómo te escuchen. Depende de lo que salga de tu boca. Y lo que salió de la boca de Juan el Bautista es, él es maestro. Nunca lo hemos escuchado predicar, pero él es un maestro. Nunca lo hemos visto en un ministerio público, pero él es un ministro de Dios. Y entonces llegan y le dicen, maestro, ¿dónde te hospedas? Rabí, ¿dónde te hospedas? Y el Señor Jesús les dice, venid y ved. Dice el versículo 39 que les dijo, venid y veréis. Venir y ver, ¿para qué? Para quedarse con el Señor Jesús. Es decir que cuando yo hablo de alguien, en este caso hablo del Señor Jesús, la gente lo va a conocer por mis palabras. Pero cuando logre que esa persona venga a Jesús, esa persona va a empezar a ver. Va a venir a Jesús y va a empezar a ver. Ya por él mismo. Por eso sería una vergüenza grande que a alguien conocieran mal por tus palabras o por mis palabras, y la persona viniera a esa persona y después se diera cuenta, oye, no es verdad todo lo que me decía aquel. Porque yo vine y vi y me di cuenta cómo se porta. Entonces la importancia de mis palabras. Pero ahí le dice el Señor Jesús, venid y veréis. Ellos fueron, vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, hablar bien del Señor Jesús, hablar bien del Maestro, y mirar que las personas van a venir y van a ver dónde te hospedas. Dónde te hospedas implica cómo te portas, implica cómo comes, implica cómo duermes, implica todo. Esa es tu casa. Ahí van a venir y van a ver cómo realmente eres. Es decir que quizás haya siervos de Dios que los critican y digan, mira aquel se roba las ofrendas de la iglesia. Mira aquel le roba el dinero a la gente. Y van a tener un mal reporte, pero cuando la persona venga y vea y conozca realmente, va a decir, no es cierto lo que me decían. Realmente no es así. Y entonces yo quiero traer gente al Señor Jesús, que sean discípulos del Señor Jesús, que vengan a ser discípulos del Señor, que vengan a querer ser como el Maestro. Pero la primera manera como lo van a conocer es a través de mis palabras. Por eso es importante hablar del Señor Jesús y predicar su palabra. Pero cuando ellos vengan, repito, cuando ellos vengan van a ver, y van a ver que el Señor Jesús es bueno. ¿Cuándo dicen amén? El Señor Jesús es bueno. Para Él no hay nada imposible. Él actúa en el poder de su palabra, basado en su palabra, pero también se mueve con amor y con misericordia. Y por eso el Señor Jesús no puede ser una religión, porque una religión es un grupo de mandamientos donde solamente lo más importante es el mandamiento. Pero cuando vengo al Señor Jesús me doy cuenta que Él respeta el mandamiento, pero también tiene misericordia por la gente. Por eso cuando encuentran a una mujer que la encuentran en pleno acto de adulterio, la traen al Señor Jesús y le dicen, Señor, Maestro, Moisés escribió que estas mujeres deberíamos de apedrearlas. ¿Tú qué dices? Obviamente ellos estaban interesados en que el Señor Jesús se opusiera al mandamiento o mirar si aplicaba el mandamiento. Pero dice que el Señor Jesús no le respondió, sino que se puso a escribir en tierra. Como le seguían preguntando, Maestro, ¿tú qué dices? Y entonces les dice, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a retirarse.
empezando por los más viejos. Pero se dieron cuenta que el Señor Jesús sí respeta el mandamiento. Diga conmigo, sí respeta el mandamiento, pero también actúa con misericordia. Y que el propósito y la meta principal del Señor es ayudar. Porque yo creo que el Señor Jesús es el que juzga. Y yo creo también que cuando uno se aleja de Dios hay consecuencias, porque el diablo se aprovecha y hay castigos. Yo creo, hermano, que Dios quiere que nosotros vengamos y estemos a cuentas con Dios, pero la meta principal del Señor es ayudar. Diga conmigo, ayudar. La meta principal, hermano, es que la persona reciba esa fortaleza de Dios para que pueda levantarse. ¿Qué fue lo que pasó con esa mujer? Recibió la fortaleza de Dios cuando recibió la misericordia. Y le preguntaron, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo, no hay ninguno, ya todos se fueron. Y entonces el Señor Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Recibió la misericordia, esa misericordia la fortaleció para guardarse para Dios, para empezar a seguir al Señor Jesús. Porque si tú vienes al Señor Jesús y no conoces al Señor de la misericordia, te va a ser difícil seguirlo. Pero si conocen al Señor que te ama, diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Si conoces al Señor Jesús, al que te ama, al que te trajo, no por esclavizarte, sino por amor. Y que aún si el Señor te negara algo, es porque quiere tu bien. No le puedo comprar a mi hijo de 6 años un arma de fuego, hermano. Y aunque el niño diga, es que no me quieren, no me aman. No, hijo, no. Porque te amo, por eso no te la compro. Por eso. Y entonces cuando vengo al Señor Jesús, aún si me niega algo, debo de saber que es porque Él a mí me ama y quiere lo mejor para mí. Venir y ver, implica todo. ¿Cómo es Él? ¿Dónde te hospedas? Y hospedarse, mire, un pastor dijo, un pastor que nos visitó un día, dijo, si yo me quedo aquí 2 semanas, ustedes me van a conocer muchos defectos. Dijo, el único problema es que yo voy a conocerlos de usted también. Y eso es verdad. ¿Dónde te hospedas? Ahí, mi hermano. Mire, yo por eso prefiero, cuando traemos un pastor visitante, lo llevo a un hotel, mejor no a mi casa, a un hotel. Porque si lo llevo a mi casa se va a dar cuenta si se lava el baño o no se lava el baño, hermano. Si el pastor madruga a orar o se amanece ahí dormido, hermano. Prefiero que no sepa. Prefiero que no se dé cuenta. Porque ¿dónde te hospedas? Es conocer todo, pues. Es conocer cómo duermo, cómo dejo el baño cuando entro y salgo, hermano. Un tiradero después de bañarme ahí, hermano. Y entonces, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Dice el versículo 40 que uno de los dos, ¿estamos ahí? Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y entonces él encuentra primero a su hermano Simón. Y mira lo que le dice, hemos hallado al Mesías. Mire qué declaración de un discípulo para traer a otro para que sea discípulo. ¿Por qué no traemos a veces personas a Cristo Jesús? ¿Sabe por qué? Porque nos falta hablar y declarar que Cristo Jesús es la solución. Diga conmigo, Él es la solución. Cualquier problema que haya, Él es la solución. Yo no te garantizo que lo va a arreglar a la manera que tú esperas que lo arregle. Porque aquel hombre llamado Naamán, general sirio, dice que vino con Eliseo y él esperaba que Eliseo saliera y lo ayudara con su lepra. Que pusiera la mano sobre la lepra, invocara el nombre de Dios y la lepra se quitara automáticamente. Pero como no pasó como él pensaba que iba a pasar, se iba enojado. Dijo, no, yo esperaba otra cosa. Yo no esperaba eso. Lo que le dijeron fue, ve y métete 7 veces en el Jordán. Cuando traemos a alguien a Cristo, quizás ese alguien espera que se ore por él y mañana ya no tiene ningún problema. Ese problema que estaba matándolo y que lo excluía quizás de la sociedad, como a Naamán el sirio con su lepra, esperaba que ya se hubiera solucionado. Sin embargo, a veces la respuesta es, congrégate, empieza a servirle a Dios.
Busca a Dios. Exponte a la palabra. Empieza a ponerle más atención a Dios que a tu enfermedad. Y tú vas a mirar cómo Dios va a ir haciendo la obra poco a poco en tu vida. 7 veces en el Jordán. ¿Se metió la primera vez? Nada, hermano. ¿Se metió la segunda vez? La segunda vez dijo, no, yo ya sabía que no iba a pasar nada, dijo. Qué desánimo para la gente, ¿no? Le dijeron que Jesús era la solución. Le dijeron que para él no hay nada imposible. Le dijeron que él podía ayudarlo de todos sus problemas. Y nada más se mete la segunda vez y nada. La tercera vez y nada. La cuarta, la quinta, la sexta. A la séptima se sorprendió. Tal vez a la séptima lo que le interesaba era acabar, hermano. Ya no estaba tan interesado en que se le quitara la lepra. Ya quiero acabar para cumplir. Y después se tuvo que regresar con el profeta y decirle, ¿me vas a tener que perdonar? Que cuando mi señor el rey entre a adorar a su templo, yo también me postre ahí, me hinque para sostenerlo a él. Pero de aquí en adelante no voy a sacrificar a nadie más que al Dios de Israel. Pero él experimentó que los milagros de Dios no son como yo quiero que se hagan. O sea, si tu problema es económico, no te vas a sacar la lotería mañana por venir a Cristo, mi hermano. No va a pasar eso. Y si pasa, pues gloria a Dios, ¿no? Qué bendición. Pero no es garantía. Pero sí sé que Dios te va a sacar adelante. Pero sí sé que Dios te va a llevar por un camino donde vas a salir adelante. Recuerdo un hermano que mucho tenía problemas económicos, pero es que no duraba en un trabajo. Duraba más descansando que trabajando. Trabajaba 2 meses y descansaba 3. Y cambiaba de trabajo a cada rato. Y un día hablé con él y le dije, mi hermano, hay dignidad en el trabajo. El trabajo nos dignifica. El trabajo nos hace gente de bien en la tierra, gente de provecho. Encontré un trabajo y ya nunca se salió. Hasta que se fue, ya se fue. Pero me llamó la atención cómo agarró el consejo. Y debo de reconocer que yo no pensé que agarrara el consejo. Yo dije, no, este no cambia, este así va a seguir el resto de su vida de irresponsable en sus trabajos, pues. Pero no, fíjese que a mí me sorprendió que hiciera caso. Y obviamente su economía se solucionó. Y entonces el milagro de Dios no siempre es como nosotros queremos, sino que Él nos va enseñando. Él nos va diciendo, mira, este es el camino. Y entonces cuando Andrés viene con Pedro, mire, hermano, solamente porque su maestro Juan le señala a alguien que no ha hecho nunca un milagro, que nunca ha predicado un sermón, que no tiene un ministerio público, y que le dice su maestro, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y va con Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. O sea, sí importan las palabras del maestro. Desafortunadamente, mucho del conflicto en la tierra entre los creyentes, la culpa es de los líderes. Porque los líderes se encargan de difamar a todo el mundo. Y entonces el cristiano hace lo mismo. Porque dice, si mi pastor lo dijo, quiere decir que por algo es. Y el pastor muchas veces no tiene la información completa. Y en el futuro el pastor entiende y comprende y dice, oh, estaba equivocado. No, sí es un hombre de Dios. Viéndolo bien, sí es un hombre de Dios. Pero pues ya todo el daño que se hizo, mi hermano. Ya todo lo que se marcó. Por eso, como Juan el Bautista, debemos de ver la obra de Dios. Debemos de ver la mano de Dios. Y entonces dice ahí, que le dice a Pedro o a Simón, hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. La declaración de un discípulo para atraer a otro para que sea discípulo también. Versículo 42 dice que entonces lo trajo a Jesús. Ese lo trajo me llama como, me enseña como que no quería venir. Y lo trajo. Lo jaló de la mano. Como que a Pedro no le quedó de otra. O a Simón pues. No le quedó de otra. Lo trajo a Jesús. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y entonces cuando
traemos a alguien, a Cristo Jesús, Cristo Jesús lo que le va a dar va a ser identidad. Diga conmigo, identidad. Y eso es maravilloso, mi hermano. Y maravilloso. Miren, uno como pastor en la iglesia, uno se da cuenta que llega la gente a la iglesia. Llega y ni siquiera te imaginas qué va a hacer en el evangelio. Puede ser que sea evangelista, puede ser que sea pianista, puede ser que sea quien predique la palabra en el púlpito, puede ser quien dirija la alabanza. El que le va a dar la identidad es Dios. Él es el que le va a dar la identidad. Mira, tú eres Simón, el que oye, pero tú vas a ser llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Y entonces la gente lo que necesita es identidad. Tú como discípulo de Cristo Jesús traes a otro y tú no le puedes dar identidad. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Mi hermano, usted está bueno para apóstol, hermano. Y al último se resulta que el apóstol, hermano, no tiene nada de apóstol. Así es que no nos pongamos a darle identidad a la gente. No nos pongamos a darle identidad a la gente. Un día alguien preguntó y dijo, le dijo a un pastor, creo que al apóstol Víctor, no recuerdo a quién. Apóstol Víctor Garduño, creo yo, que le preguntaron, ¿qué piensa usted de aquellos que se pasan profetizando? Y que dicen, yo profetizo que tú serás un apóstol de Dios. Yo profetizo sobre tu vida, que Dios te va a levantar grandemente. Y se le pasan profetizando a todo el mundo. Y el apóstol Víctor dijo, pues no es tan mal. Porque ellos no están diciendo Dios dice. Ellos están diciendo yo profetizo. Tal vez se cumpla, tal vez no. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces no se enoje. Cuando alguien se pase profetizando, dile, pues ojalá Dios te oiga, hombre. Dios te oiga y se te haga. Pero ya si dice, Dios dice, ya es diferente. Dios dice que tú vas a hacer esto. Dios te está dando identidad. Pero si alguien se suelta diciendo, yo profetizo, déjalo que profetice. Solo que cosas buenas, pues. Solo que cosas buenas. Profetizo que vas a tener mucho dinero en el futuro. Amén, lo recibo, Señor. Que se cumpla el buen deseo de este brother. Que se cumpla. Pero si dice Dios dice, ya es diferente. Ya es diferente. Si dice Dios dice que tú vas a hacer eso. Entonces, el que nos da identidad es Dios. Diga conmigo, es Dios. Es decir, que Él lo trajo a Simón. Lo trajeron delante del Señor Jesús. Lo que hizo Andrés fue traer a su hermano. Mira, hemos hallado al Mesías. ¿Qué milagros ha hecho? Ninguno. ¿Qué mensaje ha predicado? Ninguno. Pero Juan dijo que Él es el Cordero de Dios. Y Juan, así como lo miras, todo raro y ermitaño, pero ese brother no dice mentiras. Ese cuando dice Dios me dijo, Dios me dijo. Ese cuando dice Dios me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo y posarse sobre él, se le puede creer a Juan el Bautista. Mire qué ministerio tan maravilloso el de Juan el Bautista. Porque es traer a alguien y ponerlo como discípulo delante del Señor Jesús. Eso es maravilloso. Dice que le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tú serás llamado Cefas. Jesús dándole nombre a Pedro o a Simón, dándole identidad, diciéndole lo que llegará a ser. Por eso cuando veas que alguien nuevo llega a la iglesia y que no conoce ni dónde está Mateo, hermano, le dices, abre la Biblia en Génesis y no lo encuentra. Anda perdido por toda la Biblia buscando a Génesis. No pienses, este no va a ser. No, tal vez ese es. Tal vez ese es el que Dios va a levantar y va a poner al frente y va a ser de bendición para tanta gente, porque nosotros lo que hacemos es traerlo a Cristo Jesús. Y Él es el que le da nombre, Él es el que le da identidad, Él es el que les dice lo que va a hacer, una piedra. Es decir que Simón, el que oye, eso quiere decir Simón, el que oye, o Simeón, el que oye, ya no sería solamente el que oye, sino que ahora sería una piedra, ahora tendría un carácter. Porque para liderazgo se necesita carácter, mi hermano. Y por eso muchos no queríamos ser líderes. ¿Por qué no, Señor? No. Para eso se necesita carácter para eso. Y carácter no es regañar. Y carácter no es maltratar. Carácter, hermano, es tener firmeza. Por eso cuando tú a tus hijos les dices, no puedes salir ahorita, hijo. Si tienes carácter, el hijo dice, papá dice que no puedo salir. Pero si no tienes carácter, mi hermano, ni caso te hace.
Ya, no, así dice siempre. Y yo me voy y no dice nada. No tienes carácter. Y para ser líder hay que tener carácter. Y entonces a Pedro le dicen, no solamente vas a ser el que oye, sino que vas a ser una piedra también. Vas a estar firme, vas a estar fuerte. Y por eso sé firme. Amén. Sé firme. Sé firme en lo que dices. Que tus hijos te conozcan porque eres firme. No porque dices y nunca haces, te voy a pegar. Ya te dije que te voy a pegar. Y a la otra que me hagas te voy a pegar. Ya no le digas nada. ¿Para qué? Ya el niño ya sabe. El niño ya sabe que es puro cuento. Él ya sabe que no pasa nada. No tienes carácter. Pero cuando el niño, si le dices, mira hijo, si haces otra, sí te voy a dar, hijo. Y no te la voy a dejar pasar. Y el niño ya sabe. Y ya cuando hace la otra, solito se mete. Dice, ya me tocó. Porque mi papá ya me dijo que no me la voy a dejar pasar. Y yo sé que así es. Entonces, tengamos carácter. Amén. Tengamos carácter. Pero repito, carácter no es gritar, no es regañar, no es maltratar. No, carácter es tener firmeza. Dice versículo 43. Dice ahí que al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Mire, yo lo quiero hablarle hoy, o le estoy hablando hoy, acerca de traer discípulos o personas que sean discípulos del Señor Jesús. Versículo 43, el día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Dice que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y entonces me enseña las diferentes formas de que una persona llegue a ser discípulo del Señor Jesús. Mire, en una congregación como aquí, llegan gentes nuevas, gentes que se convierten, gentes que por primera vez reciben el evangelio. Pero también llegan personas que vienen de otra congregación también. Es decir, que así como los que eran discípulos de Juan fueron llevados a otro maestro, también en las congregaciones así pasa. Pero cuando el Señor Jesús se pone a llamar, hay diferentes formas de atraer discípulos. Una, que Andrés te lo traiga, te lo presente y empieza a darle identidad a ese que te trajeron. Por eso, si usted quiere saber, si usted se preguntara, pastor, ¿y esta es la congregación donde Dios me quiere a mí? ¿O es otra? Yo te digo una cosa, ¿te habla Dios en la predicación? Sí, pastor, aquí es. No, pastor, tengo 2 años aquí y la verdad, yo nunca he visto que Dios me hable aquí. No eres de aquí, mi hermano. Busca tu lugar. No eres de aquí. Pero si Dios te empieza a hablar, entonces de aquí eres. ¿Por qué te habla? Porque el pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Por eso, repito, si tú me preguntas, ¿y aquí es donde Dios me quiere? Yo no sé, tú lo sabes. ¿Te habla Dios? Sí, pastor, usted me dice cosas que usted no sabía. Cosas que solamente Dios y yo sabía. Llego a la congregación y me lo empiezas a aventar del púlpito. Ah, entonces se me hace que tú eres de aquí. Porque Dios no anda repartiendo a lo loco nomás. Dios empieza a hablar. Entonces, dice que el Señor Jesús lo llama y le dice, sígueme. La segunda cosa es que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Quiere decir que también Dios atrae por conocidos, diga conmigo, por conocidos, por paisanos. ¿A quién le hablas de tu palabra, de la palabra de Dios? A tus conocidos, a tus paisanos, a tus primos, al que te encuentras en el trabajo. Empiezas a hablarle, ¿por qué? Porque son del mismo lugar. Por eso a veces la gente de Guatemala trae gente de Guatemala. El de México trae gente a la congregación de México. El que trabaja haciendo sillas trae gente que trabaja haciendo sillas. ¿Por qué? Porque son de un mismo lugar. Entonces el lugar en que estás es donde Dios te va a usar. Y por eso cuando llaman a Felipe, hermano, llegó y se identificó. Ya cuando llegó, ya llegó saludando a todos. Porque conocía a Andrés, era de su ciudad. Conocía a Pedro, era de su ciudad. Ese ya llegó, hermano, dicen por ahí, cayó como sapo en poza, hermano. Pero el que llega como pollito nuevo, se siente raro, ¿verdad? No conoce a nadie, nadie le habló.
Lo saludaron, pero no supo ni quién siquiera. Le dio su nombre y son nombres raros que hay el día de hoy, hermano. Que yo a veces escucho nombres, digo, este nombre nunca lo había escuchado en mi vida. Para que se me quede. ¿Cuándo? ¿Cuándo se me va a quedar este nombre? Pero bueno, por supuesto, con el tiempo se le quedan los nombres a uno. Pero paisanos de la misma ciudad, de Andrés y Pedro. De ahí era Felipe. Entonces, diferentes formas de atraer y hacer discípulos, por ser conocidos, por ser de la misma ciudad, por ser del mismo barrio. Versículo 45, otro más. Mira la forma de hacer discípulos. Por eso el encabezado de este párrafo en algunas Biblias se llama los primeros discípulos. Así se llama en algunas Biblias. Versículo 45 dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Y entonces traemos a gente, a buenas personas, digo conmigo, a buenas personas, pero desconfiados. A mí no me extraña que la gente sea desconfiado. Hay gente que ha llegado a la iglesia por primera vez y toda la predicación se me quedan viendo así. Y todo. Ya después de varios cultos ya empiezan a levantar la vista, como que me van agarrando confianza. Como que dicen, este apedrea pero no muy fuerte, este aguanta uno las pedradas. Porque hay gente que son buenas personas, no son malas personas. Son buenas personas, pero son desconfiados. Y entonces Natanael, un verdadero israelita, Natanael, un verdadero del pueblo de Dios, pero desconfiado, dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces le dijeron: ven, date cuenta. ¿Sabe que hay gente que me ha dicho: pastor, yo cuando llegué a la iglesia yo pensé que usted era bien enojón, pastor? Bien, yo pensé que a usted no se le podía decir nada porque se enojaba. Pero no es así. Tal vez algún buen cristiano les contó mal, a lo mejor. Y por eso, de Nazaret pueden salir algo bueno. Le dicen: ven y ve. Ven, date cuenta por ti mismo. Y entonces Natanael viene. Y cuando viene, fíjese que a ese hombre desconfiado, lo que lo empieza a convertir es la palabra profética, la palabra revelada. Por eso hay gente que dice: no, yo no me confío de nadie. No, yo ya fui a tantas iglesias y yo ya no le confío a nadie. Porque pueden haber sido defraudados. Tal vez pidieron dinero para hacer la banqueta y nunca hubo banqueta, hermano. Tal vez el pastor dijo: vamos a levantar una ofrenda para hacer unas banquetas alrededor de la iglesia. Se levantó la ofrenda y la banqueta nunca apareció, hermano. Y el pastor, ¿para qué lo usó, pastor? Tal vez para pagar el templo, tal vez para pagar la radio, tal vez para comprar instrumentos. Pero la persona está desconfiada, porque el pastor pidió para algo específico. Y mucha gente en el evangelio está desconfiada. Y entonces cuando viene Natanael, él está desconfiado. Y cuando Felipe le dice: ven y ve, ven, date cuenta por ti mismo, hombre. Y de repente se empieza a dar cuenta que hay una palabra profética que le descubre su corazón. Y le empieza a hablar. Y eso empieza a traer la confianza sobre su vida. Porque dice el versículo 47. Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces empieza a hablarle a su corazón. Por eso a mí me encanta la palabra revelada. Hay mucha gente que se me ha enojado. Se me ha enojado porque piensan que yo digo las cosas por ellos. Y después me doy cuenta que les aplicaba correctamente, pero yo no me daba cuenta. Yo no sabía. De veras hay cosas que yo no sabía. Yo no tenía conocimiento. Y se van enojados. El pastor lo dijo por mí. Alguien le dijo que yo estaba pasando ese problema y me la tiró a mí. Y yo después me doy cuenta. Y yo me acuerdo y digo: el domingo pasado yo hablé de eso. Pero yo no sabía. Y cuando le empiezan a descubrir su corazón,
empieza a llegar la confianza al corazón de Natanael, porque tuvo que reconocer que era Dios el que lo estaba diciendo. Dice ahí el versículo 48, que le dice Natanael: ¿cómo es que me conoces? Y el Señor le dijo: yo te vi antes de que te llamaran. Yo te conocí antes de que te llamaran. Cuando estabas debajo de la higuera representa a Israel. Entonces, puede ser que alguien viene de otra congregación, llega al Señor Jesús o llega a una iglesia, viene de otra congregación y que le digan: esto te empezó a pasar desde que estabas debajo de aquella higuera. La higuera es la congregación. Y empieza Dios a hablarle. Y empieza Dios a trabajar sus vidas. Y por eso yo debo de abrir mi corazón y permitir que el Señor saque a luz. Y tal vez está tocando fibras muy delicadas en mi ser. Cosas que me han lastimado en el pasado. Y que no quiero que me toquen la llaga, porque nadie quiere que le toquen la llaga, hermano. Mejor que le hagan como en mi pueblo. En mi pueblo nos cortábamos. ¿Y qué creen que hacíamos cuando nos cortábamos en el campo, hermano? Le echábamos tierra, hermano. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Sí? Yo lo hice muchas veces. En lugar de que le aventaran un poco de alcohol ahí, hermano, un poco de antibiótico. No, le echábamos tierra. Ese era nuestro antibiótico. Nos echábamos tierra. Y hay mucha gente que le gusta eso. Que le gusta que le soben su herida, pero que no se la toquen, que no le vaya a doler. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, empieza a hablar de ese problema. Como la samaritana. Se encuentra con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice: dame de beber. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y el Señor Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces cuando ella dice: dame, Señor, para que no venga a este pozo a sacarla, le dice: llama a tu marido. Y entonces dijo: no tengo marido. Estaba presumiendo que no tenía marido, fíjese. Pero no quería que nadie supiera que sí había tenido en el pasado. Y entonces le dijo el Señor Jesús: estás diciendo la verdad, no tienes marido, pero 5 maridos has tenido. Y ahora sí tienes, solamente que no es tu marido. Y entonces empezó a tocarle ahí. Y entonces la mujer tuvo que decir: Señor, me parece que eres profeta. Empezó a hablarle la palabra. Empezó a señalarle. Yo prefiero que me toquen ahí donde me duele, hermano. Por eso a la iglesia no venimos a aparentar. No, aquí no venimos a aparentar, mi hermano. Aquí estamos un montón de enfermos en el hospital buscando que Dios, la ayuda de Dios, hermano. Porque el Señor Jesús vino a sanar a enfermos, amén. Y vino a ayudar a pecadores, no a justos, a pecadores. Vino para extendernos la mano. Por eso, si tienes un problema, no te preocupes. El hermano que tienes un lado de ti tiene más. No, pastor, yo mejor ni me quedo después del servicio porque yo tengo un carácter de los 1000 diablos, pastor. Y no quiero que la gente se dé cuenta. También, el que tiene un lado también. Nomás que él sí se queda. Y aquí nos aguantamos unos a otros. Aquí nos aguantamos unos a otros. Pero entonces empezamos a ver el problema que tenemos. Y le dice: desde que estabas debajo de aquella higuera, yo ya te conocía. Un hermano que llegó con el apóstol y le dijo que hace muchos años, que le dijo: pastor, yo solamente quiero decirle que a mí me han corrido de todas las congregaciones. De todas, donde quiera, cualquier congregación que voy, me corren a mí. Porque dicen que era cosa grande el hermano, pues. Por eso no cabía en ninguna congregación, no porque fuera bueno, porque era tremendo el hombre. Por eso obviamente en ninguna congregación cabía. Pero le dijo al apóstol, le dijo: pero yo aquí me voy a congregar, porque Dios me dijo que aquí me congregara. Y si usted me corre por esa puerta, me meto por esa. Y si me mete por esa, me meto, me saca por esa, me meto por la otra. Y entonces el apóstol le dijo, dice: bueno, hijo, pues ¿para qué te corro entonces? Mejor quédate ya, pues. ¿Para qué me ocupo sacándote? Pero realmente nosotros debemos de saber que a veces cuando venimos al Señor, Él dice: desde que estabas en la otra higuera, en la otra congregación, yo ya te conocía. Y ya sabía que eras cosa grande, amigo, tú. Ya sabía que no cabes en ningún lugar. Pero de todos modos Dios nos ama. Ya conmigo: Dios me ama.
Y es que a veces no queremos soltar nuestras formas de pensar. Pero qué bueno que lleguemos a un lugar donde el Señor Jesús diga: yo te conozco. Desde que estabas allá yo ya te conocía. Y vas a mirar mi mano y te vas a dar cuenta. Y entonces dice el versículo 49, que Natanael le responde y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice: cosas mayores que estas verás. ¿Qué le está diciendo? Eso no es todo. El hecho de que te dije de que estabas debajo de la higuera y ya te conocía, eso no es todo. Hay más. Diga conmigo: hay más. Hay más. Si yo me presto al Señor y me entrego al Señor, me voy a dar cuenta que hay más cosas que Dios me quiere mostrar. No solamente me va a decir mis faltas, porque la predicación me puede señalar mis faltas. Me puede decir: mira, estás mal en esto y en eso y en esto. Pero eso no es todo. También voy a mirar el poder de Dios, hermano, obrando en mi vida. Porque dice ahí el versículo 49, dice que, perdón, versículo 51, en verdad te digo que veréis el cielo abierto. Y esa es la visitación de Dios. Diga conmigo: visitación de Dios. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver la obra de Dios en Jesús y a través de Jesús. Mirar el cielo abierto es ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Y vas a mirar que Dios obra en tu vida. Mire qué bonito es cuando uno encuentra personas allá afuera, allá afuera, y empiezan a hablar de alguien que viene a la iglesia y dicen: yo lo conocía, y esa persona realmente cambió. Esa persona realmente ahora es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que está reconociendo una visitación de Dios sobre una persona. Entonces, venir al Señor y traer discípulos, traer gente para que sean discípulos, la obra de Dios. En verdad te digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Porque, mi hermano, en el Evangelio debe de haber discípulos. Diga conmigo: debe de haber discípulos. Mire, repasemos un poquito. Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Yo no soy el Cristo, yo vine para señalar. Dice que hay dos discípulos que le oyen cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios. Esos discípulos que se congregaban con Juan se movieron de congregación y ahora van con Jesús. Y cuando vienen con Jesús, empiezan a verlo según las palabras que su buen maestro dijo, y le llaman Rabí, aunque nunca han mirado una obra de poder en su vida. Y entonces uno de esos dos era Andrés, y trae a Pedro. Y Pedro, como le dicen: hemos hallado el Mesías, es traído a Jesús, y el Señor Jesús le da identidad: tú serás llamado Cefas. Al día siguiente llama a Felipe, que es paisano de ellos, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y después Felipe trae a Natanael. Yo quiero que lo que mire es cómo se traen discípulos al Señor Jesús. Ahora, yo termino con algo, porque al leer esta historia, llego al capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado con sus discípulos. Diga conmigo: con sus discípulos. Quiero que le pongan atención a esto. Fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Mira lo que dice: todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y usted sabe la historia. Había 6 tinajas ahí para el rito de la purificación, llenas de agua. Y bueno, ahí con agua para la purificación. Y ellos empiezan a traer esa agua y a llevarla al maestresala. Pero yo me hice una pregunta, que quiero terminar con esto. ¿Qué fue lo que hizo ver a María que era el tiempo de que Jesús se manifestara? Porque María lo conoce por 30 años. Y ella estaba consciente que es el Hijo de Dios. Pero ¿qué hizo que María se diera cuenta que ya era hora? ¿Sabe qué hizo que ella se diera cuenta?
los discípulos. Ella conocía a Jesús, lo que ella nunca lo había mirado con discípulos. Y cuando ella miró que vienen esos dos discípulos de Juan, uno de ellos es Andrés, y Andrés trae a Pedro, y después llama a Felipe, y después Felipe trae a Natanael, y hay un grupo que ahora se junta con Jesús. Y cuando van a la boda de Caná de Galilea, empieza a ver que ahora Jesús tiene discípulos. Y entonces María se le prende el foco y dice: ya es hora. Los discípulos hacen la diferencia. Si alguien me dice: yo soy pastor, y no tiene ningún discípulo, no es pastor. O tal vez sí es, y un día lo va a hacer. Jesús no tenía ministerio todavía. Pero la señal de que ya es hora son los discípulos. Esa fue la luz que abrió el que María se diera cuenta. Y yo nunca lo había mirado hasta ahora. Nunca había mirado eso. Había mirado que María guardaba las cosas en su corazón que se decían del niño Jesús que nació, las profecías que se dieron del Señor Jesús cuando nació. Pero ¿cómo saber la hora? Hay eventos que marcan qué hora es. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús va al monte de la transfiguración y se le aparece Moisés y Elías, dice que hablaban de la partida del Señor Jesús. O sea, Jesús, él no sabía cuándo se iba a ir. Él estaba ministrando, haciendo milagros, predicando el reino de Dios, pero él no sabía cuándo iba a ser la crucifixión. Pero un día va al monte y ahí se transfigura y se le aparece Moisés y Elías, y dice la Biblia que hablaban de la partida del Señor Jesús que estaba ya a las puertas. Cuando él baja de ahí, él ya sabe, se llegó la hora. Y fue lo que pasó con María. Mire, uno tiene que mirar. Si tú escuchas hablar mal de alguien, de un pastor, que es esto, que es aquello, pregúntate: ¿y entonces los discípulos? ¿Y entonces los que lo oyen? ¿Por qué lo oyen? ¿Por su cara bonita? ¿O porque hay una obra de Dios obrando en ese lugar? Yo tengo que abrir los ojos. Entonces yo termino. Pasa algo para la alabanza. ¿Qué fue lo que hizo que María se diera cuenta que era la hora de la manifestación del Señor Jesús? Sí, ese mismo capítulo 2, ahí la historia cuenta que este fue el primer milagro del Señor Jesús. Él nunca había hecho un milagro. Ese fue su primer milagro. Nunca había hecho un milagro, nunca había predicado un sermón, nunca había hecho nada. ¿Cómo supo María que era la hora? Cuando vio discípulos. Dijo: qué raro. Ahora la gente lo está siguiendo. Ahora la gente lo está escuchando. Por eso dicen que la prueba o la veracidad del puré está en la prueba. ¿Y ese puré estará bueno? Pruébalo. Es la única manera que te des cuenta. Es la única manera que sepas si está bueno o no está bueno. Entonces cuando miraron que el Señor Jesús tenía discípulos, dijo: es la hora de Dios sobre la vida del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Empezaron los milagros y empezó el ministerio. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu grande bendición. Y Señor, alguien nos trajo, algún paisano nos habló de tu palabra. Vinimos a ti y queremos ser como tú. Queremos ser discípulos. Discípulos que aprendan de ti. Discípulos que quieran ser como su maestro. Discípulos que quieran caminar con su maestro. Pero también queremos traer a otros que sean discípulos. También queremos ser útiles en tus manos, como Juan el Bautista, que a través de su ministerio de él llegó Andrés y el otro discípulo, y a través de Andrés llegó Pedro, como aquel Felipe que tú llamaste, Señor, porque era un conocido de Pedro, de Andrés, y podía confiar en que podía caminar contigo, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que son buenos hermanos, son buenas personas, pero tal vez son desconfiados como Natanael. Pero si tú envías la palabra profética y les abres el corazón, y a través de la predicación que salga de mi boca les empiezas a hablar de cosas que yo nunca he escuchado y que yo no sé de ellos, pero tú empiezas a hablarles aún de lo que ellos han hablado en secreto en sus hogares,
y empiezas a abrir su corazón, sé que serán discípulos que mirarán los cielos abiertos, mirarán ángeles de Dios que suben y bajan sobre este ministerio. Y aquel que nunca siente que tú le hablas, Señor, por medio de la predicación, también que tú le enseñes el lugar que tú tienes para él, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra. Dame de beber. Decláralo, de tu manantial, de tu manantial. Es Él el que te va a saciar, no es el pastor, ni siquiera es el compañerismo en la iglesia, ni siquiera eso. Es que Dios habla a tu corazón, que Dios habla a tu vida. Es Él el que te va a saciar en tu corazón, dentro de tu ser. Puedes decirle a Él: aquí estoy, Señor. A Él dile: dame de beber, Señor. Dame de beber. Mi Señor, mi Dios, de tu manantial. Mi Rey, te adoramos. Dame de Señor, quiero estar en tu presencia. Conócelo a Él. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar a ti, Señor. Estar delante de tu trono y adorarte, glorificarte y exaltarte. Necesito estar estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar al Señor. Dame de beber, de tu manantial, de esa fuente que el Señor tiene. Dame de beber. Te dará de beber en la predicación, te dará de beber en la adoración, en el cántico. Ahí te dará de beber, ahí serás saciado. Los discípulos son saciados, los discípulos son llenos, los discípulos Dios los lleva de gloria en gloria. Miran los cielos abiertos, miran ángeles de Dios que suben y bajan. Van allá donde el Señor Jesús va y miran el milagro. Sí, Señor. Oh, Señor, te adoramos, te bendecimos. Yo recibo tu discipulado, yo recibo tu llamado, yo recibo tu discipulado, recibo tu llamado, Señor. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Shira Baba, Shira Baba. Que te llene, que te llene. Oh, Padre, te adoramos. Oh, Padre, te bendecimos. A ti sea la gloria.
discípulos.